El diagrama Pareto, también llamado curva cerrada, es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente de izquierda a derecha y separados por barras. El diagrama facilita el estudio de las fallas en las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos sociales o naturales psicosomáticos. El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es poder establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de una organización, así como evaluar todas las fallas y saber si se pueden resolver o es mejor evitarlas. En el año 1909, el economista y sociólogo Vilfredo Pareto publicó los resultados de sus estudios sobre la distribución de la riqueza, observando que el 80% de la misma se encontraba concentrada en el 20% de la población y que el 80% de la población restante poseía solo el 20% de las riquezas. Así se vio la necesidad de dar un nombre corto al principio de los pocos vitales y los muchos triviales, titulando el principio de Pareto o el principio de la distribución desigual de la riqueza y de la desigualdad aplicado a la distribución de la riqueza y la distribución de las pérdidas de calidad. El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, los pocos vitales y los muchos triviales, es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes. Mediante la gráfica colocamos los pocos que son vitales a la izquierda y los muchos que son triviales a la derecha. El principio de Pareto se ha aplicado con éxito a los ámbitos de la política y la economía. La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales minorías de características vitales a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzos. Algunos ejemplos esenciales de minorías vitales podrían ser: primero, la minoría de clientes que representen la mayoría de las ventas. Otro, la minoría de productos de procesos o características de la calidad. Otro sería la minoría de rechazos que representan la mayoría de las quejas de los clientes. También la minoría de elementos que representan el grueso costo de un inventario. Y por último, la minoría de productos que representan la mayoría de las ganancias obtenidas. El nombre de Pareto fue dado por el doctor Joseph Juran en honor del economista italiano Vilfredo Pareto, quien, como ya les dije antes, realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza. Con esto estableció la llamada ley de Pareto o principio de Pareto, conocida hoy en día como la regla 80-20. Ahora bien, un diagrama de Pareto se utiliza en las siguientes situaciones. Primero, al identificar un producto o servicio para el análisis y mejorar la calidad. También cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas de una forma sistemática. Al igual que al identificar oportunidades para mejorar, como también al analizar las diferencias de agrupaciones de datos, como por ejemplo por producto, por segmento del mercado o de área geográfica. Y por último, al evaluar los resultados de cambios efectuados y cuando los datos se clasifican en categorías. El diagrama Pareto como tal permite establecer prioridades para lograr mejoras utilizando el análisis de causas, el estudio de resultados y la planeación para una mejora continua. Para utilizar un diagrama de Pareto hay que seguir los siguientes pasos. El primero, seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis identificado. Segundo, reunir datos. Tercero, ordenar los datos de mayor categoría a la menor categoría. Cuarto, totalizar los datos para todas las categorías. Quinto, calcular el porcentaje del total de cada categoría representada. Sexto, trazar los ejes horizontales X y verticales Y. Séptimo, trazar la escala del eje vertical izquierdo para cada frecuencia. Octavo, de izquierda a derecha trazar las barras para cada categoría en orden descendente. Noveno, trazar la escala del eje vertical derecho para el porcentaje acumulativo comenzando por el 0 y hasta el 100%. Décimo, trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado. 11, dar un título al gráfico y por último analizar la gráfica. El diagrama de Pareto como tal tiene relaciones con otras herramientas. Algunas de estas son: primero, el diagrama de causa y efecto o Ishikawa. Segundo, checklist de revisión. Tercero, checklist de reunión de datos. Y por último, la matriz para la planeación de acciones.
Por lo tanto, el análisis de Pareto es una técnica que separa los pocos vitales de los muchos triviales. Una gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos significativos de un problema desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos servirá para generar una mejora continua. Con respecto a la frecuencia, un aspecto tendrá el 80% de los problemas. El resto de los casos, entre 2 y 3 aspectos, serán responsables por el 80% de los problemas. Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada y es por lo tanto útil en la determinación de la causa principal durante un esfuerzo de resolución de problemas. Este permite ver cuáles son los problemas más grandes, permitiéndoles a los grupos establecer prioridades. En casos típicos, los pocos, como por ejemplo pasos, servicios, ítems, problemas, causas, son los que son responsables para la mayor parte del impacto negativo sobre la calidad. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos vitales, podemos obtener la mayor ganancia potencial de nuestros esfuerzos para mejorar la calidad. Para realizar un diagrama de Pareto es importante clasificar todos los defectos posibles en sus diversos tipos, como por ejemplo, un fabricante de heladeras desea analizar cuáles son los defectos más frecuentes que aparecen en las unidades al salir de la línea de producción. Algunos de estos defectos son que el motor no detiene o que no alcanza la temperatura ideal, que el motor no enfría, que tiene defectos de pintura en superficies externas, que no funciona o al enchufarlo no arranca el motor inmediatamente, que la puerta no cierra correctamente y que tiene una mala nivelación, es decir, que la heladera se balancea y no se puede nivelar. Para esto después es importante observar con qué frecuencia se producen estos problemas y de ahí inmediatamente sacar los porcentajes para analizar cuál es el problema esencial que tiene pues la heladera. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es dar un pequeño ejemplo del diagrama de Pareto. Como ustedes pueden ver, tenemos 4 aspectos importantes que son las causas, la frecuencia, el porcentaje o porcentaje acumulado. En las causas también pues, pueden ser las problemáticas pues, que tiene cualquier organización, como las que les di en el ejemplo de la heladera, pero en este caso pues yo las voy a denotar con letras. La frecuencia, que es las veces que se repite determinado problema, y bueno, la suma total. Ahora vamos a calcular el porcentaje. El porcentaje se calcula con la siguiente fórmula. Le damos igual B2 dividido B9. Pero como B9 es un dato continuo, vamos a darle los siguientes símbolos o simplemente presionamos F4. Ahí nos da el porciento y vamos a trasladar la fórmula a cada una de las demás casillas y efectivamente ahí nos da los porcientos. Le vamos a dar suma, aceptar y efectivamente nos da 100%. Lo que vamos a hacer ahora es ordenarlo descendentemente. Nos vamos a datos, ordenar, lo vamos a ordenar por frecuencia y de mayor a menor, o sea que quede descendentemente. Le vamos a dar aceptar y vamos a hallar ahora el porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado en la primera casilla va a ser igual a C2 y vamos a ir acumulando los porcentajes. Entonces el siguiente va a ser igual a D2 más C3, el siguiente va a ser igual a D3 más C4, el siguiente va a ser igual a D4 más C5, el siguiente va a ser igual a D5 más C6, el siguiente va a ser igual a D6 más C7 y el último va a ser igual a D7 más C8. Y efectivamente tenemos el 100%. Lo que vamos a hacer ahora es hacer la gráfica. Seleccionamos esto, nos vamos a insertar, nos vamos a gráficos y seleccionamos este. Vemos que están las frecuencias, la mayor es G y G es 42, aproximadamente 42, y lo que vamos a hacer ahora es denotar el porcentaje acumulado. Lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de gráfico de series y en acumulado lo vamos a cambiar por línea afilada con marcadores. Vemos que apareció ahí debajito y lo que vamos a hacer ahora es
dar formato a serie de datos y lo vamos a cambiar al eje secundario. Vemos cómo se realiza pues la lineecita acá, y lo que vamos a hacer ahora por último es modificar estos datos. Entonces le vamos a dar formato al eje. Como sabemos, los límites, el mínimo pues va a ser 0 y el mayor, miramos según la frecuencia, el mayor es 150, entonces ponemos 150. Y en las unidades le vamos a dejar un mayor de 25% para que nos quede separado. Lo que hacemos es cerrar y vemos cómo cambia la gráfica. También vamos a cambiar los porcentajes. El mínimo pues va a ser 0, el máximo 100%, pero pues lo vamos a anotar con 1. Y en unidades de mayor lo vamos a dejar de 0,2. Vemos inmediatamente cómo cambia la gráfica. Vamos a titular la gráfica y vemos que efectivamente de G a C son los pocos vitales y de F a D son los muchos triviales. Y eso es todo. A continuación les explicaremos la espina de pescado, conocida como diagrama de Ishikawa, diagrama causal o diagrama de causa y efecto. Esta es una estrategia para la administración de la calidad que permite la determinación de una problemática a través de sus causales, representada en una forma gráfica y de fácil comprensión. Esta se usa para determinar las causas de un efecto específico. La espina de pescado fue creada por Kaoru Ishiwaka, quien era un químico nacido en Japón, donde se enfocó en la administración de la calidad. A continuación les explicaré un poco de la causa de la espina de pescado. El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la salud, calidad de productos y servicios, fenómenos sociales, organización, etc. A este eje horizontal van llegando líneas oblicuas como las espinas de un pez, que representan las causas valoradas como tales por las personas participantes en el análisis del problema. A su vez, cada una de estas líneas que representa una posible causa recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y las causas secundarias que se le relacionan forman un grupo de causas con naturaleza común. Este tipo de herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones de creatividad y otras facilita un resultado óptimo en el entendimiento de las causas que originan un problema, con lo que puede ser posible la solución del mismo. Espinas de pescado, o también conocidas como Ichikawa, tienen ventajas y desventajas. Una de las ventajas podrían ser que es el cuerpo que permite visualizar de una forma fácil y clara donde debemos entender una causa o una posible solución. Otra podría ser, le permite al equipo acceder de tal programa, identificar, analizar, explorar y también exhibir gráficamente sus causas. Y las desventajas de espina de pescado podrían ser que en ocasiones no resulta lo suficientemente explicativo referente al problema, o sea que no nos deja claramente lo explicado con sus gráficas o sus causas. A continuación les explicaremos todo lo que les hemos mostrado en el video de cómo realizar una espina de pescado. Como podemos ver, se encuentra la línea recta de un pescado o del torso. Podemos ver acá a los lados se encuentran sus espinas principales y las pequeñas serían sus espinas secundarias. El primer paso sería hacer en una forma o en un diagrama en blanco. El diagrama en blanco sería quitando todo lo que yo he realizado. El segundo paso es escribir de forma concisa el problema o efecto. El problema que nosotros hemos escogido es defecto de un producto. De ahí saldría el tercer paso, que sería escribir las categorías que se consideran apropiadas al producto. De acuerdo a eso, nosotros hemos colocado productividad,
maquinaria, materiales, mano de obra, que todo esto va reflejado al apropiado problema que hemos escogido en el segundo paso. Otro punto es realizar una lluvia de ideas que serían las causas secundarias, como lo hemos dicho anteriormente en el video. Las causas secundarias podríamos hacer, no voy a hacer muchas, podrían ser de la productividad. De la productividad sería la administración o las características de metas. Entonces podría ser las características de metas. Características de metas o tiempo de producción. Sería de la productividad y esas serían las causas secundarias. De la maquinaria podríamos tener la variación de energía eléctrica, que sería una causa secundaria, y el problema de mantenimientos. En materiales podríamos tener la calidad y la cantidad. Y en la mano de obra podríamos sacar los problemas de programación y la mala capacitación. Todo esto sería resumidamente un breve ejemplo de espinas de pescado. Para finalizar, explicaré un poco de cómo realizar causas y espinas. Para crear y organizar las espinas de un diagrama hay que considerar lo siguiente. Primero, todas las espinas deben ser causas posibles. Segundo, todas las causas deben ser presentadas en las vías que indiquen cómo se relacionan con el problema. Tercero, la disposición de las espinas debe reflejar las relaciones entre las causas. Cada causa tiene un impacto y una implementación. En el impacto podemos ver el alto y el bajo de cada causa o espina, y en la implementación podemos ver lo fácil o lo difícil de causa de espinas, de una causa de espinas.